Hola, como les había dicho, les iba a explicar cómo desarrollar ejercicios de forma, o sea, resolver incógnitas de forma numérica para que lo puedan hacer si es que no tienen TI y si es que tienen Excel en tablet o solo tienen una calculadora científica, lo pueden hacer. Como dije, tomaba un par de pasos más, era un poquito más largo, pero se puede hacer de todas formas. En verdad, les recomiendo conseguirse algún software o una TI para resolverlo, porque es más rápido, pero como dije, también se puede hacer de esta forma. Para eso les voy a mostrar el problema uno de la ayudantía 2, que de ese me habían hablado ayer también en horario de consultas, que era medio complicado resolverlo. Eh, y aquí tengo entonces el paso a paso cómo poder resolver las iteraciones. Bueno, el enunciado es el mismo, las preguntas las mismas y los datos también son los mismos. La diferencia es que para resolverlo, bueno, también tenemos el Bernoulli, lo despejamos de la misma forma, y en este caso, ya que lo vamos a hacer de forma numérica, eh, lo vamos a resolver, a ver, 3 segundos. Eh, Eso, sí, ya que lo vamos a resolver de forma numérica, recomiendo mucho aproximar los valores. Si lo hacen en un Excel, no es necesario resolver, o sea, aproximar los valores, pero si lo hacen a mano, obviamente sí. Lo primero que se puede hacer es agrupar los valores. Por ejemplo, el Reynolds, nosotros tenemos todas las constantes que las conocemos, menos el caudal que vendría siendo incógnita, se agrupa y después le podemos aproximar borrando todas las decimales, por ejemplo. El factor de fricción también lo podemos volver a escribir, lo que es la rugosidad relativa y el Reynolds lo ingresé completo también, entonces el factor de fricción quedó de esta forma. Las pérdidas por fricción también todos son constantes, menos el caudal y el factor de fricción. Entonces, el factor de fricción podemos reemplazar toda esta ecuación de acá arriba. Y, a ver, quiero los lápices. Aquí está el lápiz. Ya, entonces lo podemos volver a escribir todo de esta forma, donde tenemos esto que vendría siendo todo esto de acá, y el factor de fricción es todo lo de acá arriba que hay que reemplazarlo. Lo mismo para el otro tramo, volvemos a hacer lo mismo, el Reynolds lo agrupamos, eso lo pueden hacer con cualquier calculadora a mano. Eh, Todo esto se puede escribir todo a mano. Entonces, lo único que estamos haciendo es reescribirlo aproximando los números, que sean como números más cerrados y no con tantos decimales. Eh, Después, las pérdidas por singularidad, de nuevo lo mismo. Podemos agrupar los K, o sea, sumarlos y dividirlos en 2G, y el área también. Con eso solo nos va a quedar en función del caudal al cuadrado. Y lo mismo para las otras pérdidas por singularidad para este ejercicio. Como pueden ver, en caso de usar Darcy-Weisbach, eh, que Darcy-Weisbach usa la ecuación de pérdidas por fricción, esta acá arriba, también tiene un caudal al cuadrado. Entonces, tanto los caudales al cuadrado, o sea, tanto las pérdidas por fricción como las de singularidad van a tener un caudal al cuadrado. Entonces, eso nos permite agrupar todo en caudal al cuadrado por distintas constantes. Eh, y por un factor de fricción que queda en función del caudal. Lo vamos a ver un poquito más abajo. Bueno, reescribo todo lo que son las pérdidas por fricción, o sea, por singularidad, lo reescribo de esta forma, y hago de nuevo todo el Bernoulli, lo vuelvo a escribir completo. Entonces tengo el Bernoulli, eh, las partes de... Eh, sorry. Eso, tengo el Bernoulli que lo habíamos simplificado, nos quedan las diferencias de cota y las distintas pérdidas. Lo vuelvo a escribir, entonces tenemos las distintas cotas, las pérdidas por el caudal al cuadrado, pérdidas por caudal al cuadrado, pérdidas por singularidad al caudal al cuadrado, y tenemos, como ven, cada una de las pérdidas está multiplicada por un caudal al cuadrado. También acá adentro hay un caudal, sí sé que hay un caudal y por eso no se puede despejar el caudal al cuadrado, o sea, no se puede despejar el caudal para sacar una constante, por así decirlo. Pero sí nos permite hacer lo siguiente. Aquí tenemos la forma de resolverlo sin TI, con una calculadora científica a mano. Lo importante para esto es hacer las iteraciones, lo mismo que hace el Excel cuando uno usa la herramienta de busca objetivo, lo mismo lo podemos hacer nosotros. Para eso, la forma más fácil es despejar algún caudal. Dejamos como la ecuación de Colebrook, si se acuerdan, en la ecuación de Colebrook, eh, ecuación de Colebrook, nosotros tenemos a ambos lados un f, ¿sí?
de que no se puede despejar, nosotros podríamos dejar un f es igual a toda una ecuación, que también tiene un f adentro, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Lo que queremos hacer es dejar un caudal a un lado como despejado, un Q, y dejar a todo el otro lado todas las constantes multiplicadas por algún Q y distintas cosas así. Como que a ambos lados quede un caudal, pero a un lado que quede despejado. Entonces esta ecuación de acá, de nuevo, la misma de arriba, yo la agrupé en el caudal al cuadrado y luego despejé ese caudal al cuadrado. ¿Sí? Ese caudal al cuadrado tiré, a ver cómo lo dejé acá el orden. Agrupé, por ejemplo, las pérdidas por fricción, que son constantes al final, o sea, por singularidad, las agrupé. Esto sigue quedándonos en función del caudal, y tiré el z para el otro lado, entonces me quedó z1 menos z2, y pasé dividiendo todo el resto. Entonces me queda un caudal al cuadrado, y le saqué la raíz para que se vaya al cuadrado. Entonces tenemos un caudal en función de otro caudal, por así decirlo. Sabemos que ambos caudales son iguales. ¿Sí? Pero aquí entra la magia de la iteración. Nosotros lo que tenemos que hacer es darnos un caudal inicial, el caudal, por ejemplo, de 1 metro cúbico partido en segundo, reemplazamos al lado donde está implícito, reemplazamos ahí el 1, como ven, aquí está el 1, aquí está el 1, me parece que solo eran esos dos caudales. Eh, Reemplazamos, resolvemos toda la ecuación, que eso también se puede hacer con una calculadora normal, y obtenemos un resultado. 0,064. Y ese vendría siendo nuestro caudal para la siguiente iteración. Nos está diciendo que si nosotros tomamos un caudal de 1, este caudal, el caudal nuevo, va a ser 0,064, ¿ya? Metros cúbicos por segundo. Entonces, nosotros en el siguiente paso decimos, en vez de darnos un caudal de 1 y resolver esto, vamos a darnos un caudal de 0,064, que es lo que obtuvimos anteriormente. Y hacemos de nuevo las iteraciones. Reemplazamos adentro, en vez del 1 que habíamos hecho antes, del caudal, ahora vamos a reemplazar como 0,064, 0,064 metros cúbicos partido en segundo, y nos va a dar que todo esto es igual a 0,063. Es decir, que nuestro nuevo caudal es igual a 0,063. Entonces, hicimos primera iteración, aquí estamos en la segunda iteración, donde ya estamos en ese resultado, y tercera iteración, volvemos a hacer eso, definimos que nuestro caudal que vamos a reemplazar adentro es 0,063, el que nos dio el paso anterior, reemplazamos, y obtenemos el resultado que el caudal nuevo va a ser 0,063. Eso probablemente si agregamos más decimales no va a dar igual todavía, y nunca debería dar igual porque no estamos encontrando el valor exacto, pero estamos disminuyendo el error entre las iteraciones. Y nosotros, por motivos de iteraciones, vieron que con 3 iteraciones, que en verdad no se deberían demorar tanto, sé que es bastante largo hacer esto, lo escriben bien en papel, ordenado, resuelven las cosas, por eso también es más simple agrupar en números constantes para no escribir la ecuación completa, grande. Y hacemos 3 iteraciones y vemos que ya convergemos a un valor muy similar. Entonces, ya que ya nos dio un valor que nosotros consideramos que es igual, eh, consideramos que es el resultado. Y nos quedamos con que nuestro caudal es 0,063. Con eso, después podemos calcular de nuevo, meterlo adentro y calcular los factores de fricción, las pérdidas por fricción, los Reynolds y todo eso, como para describir lo que teníamos arriba. Eso tampoco es tan necesario que ustedes lo hagan en la prueba, a no ser de que les pidan explícitamente el Reynolds o el tipo de régimen. Por ejemplo, les podrían decir, o sea, que tienen que demostrar si es laminar o turbulento, entonces sí necesitan el Reynolds, si no, no es necesario. Es solo por un tema de orden para que lo puedan ver ustedes de forma más ordenada. Bueno, y con este caudal, finalmente, si calculo las pérdidas de nuevo por separado, tengo las pérdidas totales, y reemplazando en el Bernoulli que teníamos originalmente, no debería cumplir la igualación. Entonces, son, en verdad, 3 iteraciones en este caso, podrían ser más, podrían ser menos, depende qué tan alejado o cercano sea el Q, que el primer Q que ustedes se dieron. Uno, si ustedes tienen una idea aproximada de cuál debería ser el valor, si ustedes por alguna razón saben que ya es 0,0, alrededor de 0,06, entonces tal vez sería más rápido partir con, en vez de caudal de 1 metro cúbico partido en segundo, uno de 0,06 metros cúbicos partido en segundo. Eso, ¿qué más les quería decir al respecto? La razón por qué agrupé todos los caudales, como cada uno
los caudales al cuadrado y despejé eso, y no despejé solo un caudal, porque habría podido tirar solo una pérdida por singularidad a un lado y tirar todo al otro lado, como despejar solo uno y no hacer esta agrupación. La razón que hice eso es porque mientras más caudales podamos agrupar, por ejemplo, aquí tenemos un caudal que viene agrupado de 1, 2, 3, 4 términos. Y eso nos permite hacer las iteraciones más rápidas. Si es que nosotros sacáramos solo la pérdida por singularidad, lo tiramos para el lado, puede ser eh, que sean mucho más iteraciones para llegar al resultado. Eh, entonces, generalmente cuando usan Darcy-Weisbach es súper simple porque cada una de las pérdidas están siempre en función de un caudal al cuadrado. Si usan Colebrook, ahí tienen que decidir si es que usan el caudal al cuadrado o el caudal elevado a, ya no me acuerdo bien el valor, a 0,4 o algo, me parece, 0,47, no sé. Y ahí pueden decidir cuál despejan. Ojo que haciendo estas iteraciones puede ser que si despejan, como dije, solo un caudal, como no la agrupación de distintos términos, solo el caudal asociado a uno de los términos, puede ser que incluso no converjan. Si es que les pasa eso en la prueba, me avisan y ahí podemos verlo en conjunto, ver si es que hay alguna forma más simple de ordenarlo. Si es que les puedo dar algún tipo, alguna cosa ahí. Pero en general este es el método de iteración sin calculadora. Después, o sea, sin TI. Después, si es que tienen algún software o una TI, lo que me habían dicho a mí de que no era capaz de resolver el consolver de la TI, por ejemplo, que demoraba mucho. Entonces yo hice el ejercicio, a ver, voy a borrar uno de estos. Lo mismo. Ya, escribí toda la ecuación, la misma ecuación que tenemos arriba. Aquí está la igualación. Esto es solo para los que tengan TI. Solve, que esto resuelve de forma algebraica, como dije, donde puse el Bernoulli completo, donde está el factor de fricción por todos los parámetros para llegar al de Darcy-Weisbach, factor de fricción por los parámetros, pérdidas por singularidad, las agrupé, eso sí, un poquitito, pero el resto se mantiene igual. Eso, y escribí cómo funciona aparte cada una para que todos los factores de fricción para que sea más ordenado al final. Entonces esto lo puse que se itere, que lo resuelva, y demoró un par de minutos en resolverlo. Demora bastante, entonces a ustedes les recomiendo, si es que ven que demora más de 10, 20 segundos en resolverlo, mantengan apretada la tecla ESC o la de ON me parece también, y con eso no va a terminar la iteración, o sea, la resolución, y no le va a entregar el resultado, pero ahí busquen otra forma de hacerlo. Bueno, como dije, eso demora bastante, pero tenemos la otra opción que es Nsolve, que eso es forma numérica, que en principio es lo mismo de Excel. Entonces, lo que yo hice es la misma ecuación, pero, o sea, a diferencia del solve, es que ya no puedo dejar los f como otras ecuaciones, tiene que estar todo dentro de una ecuación, me parece. Sí, porque no resuelve otras ecuaciones, o sea, solo es para una incógnita. Entonces, en este caso, consideraría que eso los factores de fricción también son incógnitas. Yo por eso lo reescribí todo dentro de una ecuación, que es un poco más feo, pero es en principio lo mismo. Y con Nsolve. Porque hay un paréntesis antes. Entonces, el Nsolve lo que hace es iterar de forma numérica. La ecuación tiene la misma estructura. Al final tiene un coma y el Q, que es nuestra incógnita, y eso lo resuelve, como ven, prácticamente instantáneo. Y nos da un resultado no exacto, pero muy similar al calculado de forma algebraica. Esto tiene un par de desventajas que en este caso todavía no aplican, entonces no les voy a hablar de eso todavía, lo vamos a ver recién cuando veamos canales. En el caso de que hayan distintas soluciones, por así decirlo, de que hay como distintas soluciones de este sistema de ecuaciones. Y tiene las desventajas que también solo funciona para una incógnita, o sea, un caudal. Si tenemos varios caudales, ahí ya no se puede usar Nsolve. Ahí sí recomiendo usar Solve, pero eso lo podemos ver caso a caso. En general, los ejercicios en la prueba no deberían ser para que se queden pegados. Si es que no es capaz de resolverlo, eh, o sea, sí debería ser capaz de resolverlo, los ejercicios de la prueba sí deberían ser capaces de resolverse de esta forma. ¿Qué más?
Eh, bueno, este mismo método de iteración se puede hacer con Excel y... los ejercicios, sí, en general nosotros vamos a tener solo una incógnita en los ejercicios. Incluso si son bombas, si son varias bombas en paralelo o en serie, podemos dejarlo todo en función de solo un caudal, el caudal total que pasa por el sistema. Entonces hay más simple. El único caso en el que no nos sirve la forma numérica esta, ni algún tipo de solver numérico, el de Excel, por ejemplo, que ustedes no lo van a poder usar, o sea, sí pueden usar Excel, pero no la versión de tablet no tiene la forma, la iteración. Eh, el único caso en que no se podría usar el Ensolve, como dije, o la forma numérica, es cuando tenemos más incógnitas. Eso solo debería ser en casos muy particulares, que dudo mucho que los pregunten, porque ya les preguntaron algo así en un taller. Y si lo preguntan, o sea, igual aprendan, sepan cómo se resuelve y ahí pueden hacer el análisis. Pero eso, les van a preguntar sí o sí bombas, y las bombas siempre se puede resolver solo con una incógnita y de forma numérica. Tanto de forma sin TI como con TI o algún otro software de iteración. Y eso. Suerte con el estudio y cualquier cosa me pueden preguntar.